¿Te levantas con más cansancio del que te acostaste? ¿Tu memoria falla o las escaleras te dejan sin aliento? Muchos aceptan estos síntomas porque dicen que vienen con la edad. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué hay personas de 75 años con más energía que personas con 50? La diferencia muchas veces no está en los años, sino en lo que falta al cuerpo. Vitaminas, minerales, proteínas, grasas de las buenas, nutrientes que antes absorbías sin darte cuenta y que ahora, poco a poco, se te van escapando, se van. Y lo más curioso es que muchas veces estas carencias no aparecen en los análisis básicos, pero sí que aparecen en la forma en que vives tu día a día. Por eso, hoy te voy a explicar los 10 nutrientes que tu cuerpo necesita de forma diferente después de los 60. Te explicaré cómo obtenerlos de forma natural, cuándo considerar suplementos y qué hacer si tomas medicamentos. Al final tendrás un plan claro, realista y respaldado por la ciencia. Porque la diferencia entre envejecer con vitalidad o con dependencia muchas veces está en pequeños cambios que puedes empezar hoy mismo. Empezamos con algo fundamental que quizá no sabías. ¿Por qué cambian los nutrientes que necesita un adulto mayor? Imagínate que tu cuerpo es como una casa bien construida, una casa que ha resistido tormentas, reformas y celebraciones, pero que poco a poco empieza a necesitar más mantenimiento. Con los nutrientes pasa lo mismo. A partir de los 60 años el cuerpo cambia la forma en que absorbe, fabrica y utiliza lo que necesita. Por ejemplo, la vitamina B12. Con la vitamina B12 lo que pasa es que necesita un taxi especial en el estómago para ser absorbida. Este taxi es lo que se llama factor intrínseco y a partir de los 65 años podemos producir hasta un 40% menos. La vitamina D. La vitamina D se activa con el sol. También se produce hasta un 50% menos que cuando teníamos 30 años, porque la piel funciona peor. Uso de medicamentos comunes, por ejemplo, la metformina para la diabetes, el omeprazol para el reflujo o las estatinas para el colesterol. Pueden bloquear o reducir la absorción de nutrientes esenciales. Y a todo esto se suma que con la edad el apetito cambia, el estómago se vuelve más delicado y muchas veces ya no apetece cocinar como antes. Me dirás, bueno, ¿qué pasa? ¿Que es mi culpa? Pues no, no es culpa de nadie. No es que estés haciendo algo mal, es que tu cuerpo tiene otras reglas a partir de cierta edad. Y esas reglas no siempre vienen en el prospecto del medicamento ni en la pirámide nutricional. ¿Cuál es la buena noticia de todo esto? Pues que podemos compensarlo. ¿Cómo se puede compensar? Con información adecuada, con pequeños ajustes en lo que comes y a veces con un poco de apoyo extra cuando haga falta, por supuesto. A continuación empezamos desmontando algunos mitos que confunden a miles de personas. ¿Qué mitos sobre los nutrientes confunden a muchos adultos mayores? Esto es importante porque a veces no es lo que nos falta, sino lo que creemos que sabemos lo que más nos perjudica. Hay mitos que se repiten en la tele, en internet, entre amigos, que suenan bien porque tienen lógica a simple vista, pero que no se sostienen cuando miras la evidencia. Vamos a repasar los que son más frecuentes. Y si te reconoces en alguno, tranquilo o tranquila. A todos nos ha pasado, a mí también. Es decir, que es normal. Mito 1. Si como bien, ya tengo todo lo que necesito. Ojalá esto fuera así, pero después de los 60 años el cuerpo absorbe menos nutrientes esenciales, incluso comiendo sano. No es solo lo que comes, es lo que realmente llega a las células. Por eso es importante tener en cuenta esto. Mito 2. Un multivitamínico lo soluciona todo. Es como tener una caja llena de herramientas, pero sin saber cuál usar ni para qué. No se trata de tomar por si acaso, sino de lo que tu cuerpo necesita de verdad y tomarlo en la dosis adecuada. Mito 3. Si es natural, no hace daño. La cicuta también es natural y no te la serviría con la cena. Por favor, natural no siempre significa seguro. Esto hay que recordarlo. Incluso los suplementos pueden hacer daño si se toman mal o sin control. O sea que esto es importante. Mito 4. Más cantidad igual a más beneficio. Pues no, a veces más es peor. El exceso de vitamina D o un exceso de hierro, incluso un exceso de zinc, podría llegar a ser tóxico.
No es como echar un poco más de sal pensando que sabrá mejor la sopa. Mito 5. Solo necesito suplementos si estoy enfermo. En muchas deficiencias, por desgracia, comienzan antes de que aparezca la enfermedad. Y cuando los síntomas ya son visibles, ya llevas tiempo con el depósito en reserva. O sea que esto no es así. Mito 6. Los análisis de sangre normales significa que estoy bien. Pues no siempre. Los valores normales son rangos estadísticos, son estadística, pero cada cuerpo tiene su historia, su dieta, sus medicamentos y muchas veces no se analiza lo que importa realmente, es decir, hay que individualizar. Mito 7. ¿Todos los adultos mayores necesitan lo mismo? Pues no. Tu vecina de 70 años puede necesitar más vitamina B12. Tú puedes necesitar más magnesio. Depende de tu alimentación, tus hábitos, tu genética, los fármacos que estás tomando. Es decir, no hay una fórmula única para todos. Por eso es importante la personalización y el individuo. Mito 8. Los médicos no saben de nutrición. Pues algunos sí que saben mucho de nutrición, otros saben menos. El objetivo aquí no es enfrentarte con el médico, sino trabajar en equipo. Y si hace falta, buscar un profesional con enfoque que integre nutrición y medicina basada en la evidencia. Y además también muchas veces se funciona en equipo con la enfermera, que se encarga de la nutrición. Dependerá de cómo funcione cada uno. Todo esto no es para asustarte. Esto del alarmismo no me va a mí, es para ayudarte a tomar decisiones con menos ruido y más claridad, porque cuando te informas bien, empiezas a distinguir entre lo que es esencial de lo que simplemente suena bien. Y eso ya es un cambio importante. Y a continuación vamos a ver los 10 nutrientes esenciales que tu cuerpo puede estar pidiendo sin que te des cuenta. Voy a dividir estos 10 nutrientes en 3 niveles. El nivel 1 son los 4 nutrientes fundamentales. El nivel 2 son los 4 nutrientes importantes y el nivel 3 los 2 nutrientes estructurales. Iré explicando qué significa cada uno y cuáles son. Nivel 1. ¿Cuáles son los 4 nutrientes más fundamentales para un adulto mayor? Vamos a empezar por los pilares. Los nutrientes que, según la evidencia científica, más influyen en la energía, en el estado de ánimo, en la inmunidad, en los huesos y que al mismo tiempo más suelen faltar. No son una moda, no son un suplemento milagroso. Esto que quede claro. Pero sí que son esenciales porque tu cuerpo los necesita cada día para funcionar bien. Empezaremos ahora por el primero, la vitamina D. ¿Por qué la vitamina D es tan importante en adultos mayores? ¿Te has sentido más decaído o decaída sin razón aparente? ¿O tienes dolores musculares que aparecen y desaparecen? ¿Te cansas más de lo normal incluso sin haber hecho esfuerzo? A veces esto no es el estado de ánimo, es la vitamina D. Imagínate que tu cuerpo es una orquesta. La vitamina D es el director de esta orquesta. No suena por sí sola, pero todo suena mal si ella no está. Es decir, hace falta el director de orquesta, hace falta la vitamina D. Cuando falta, no siempre lo notas con un síntoma directo. A veces es un cansancio crónico o es un bajón emocional sin explicación, o pueden ser caídas que antes no ocurrían. ¿Qué hace exactamente la vitamina D en tu cuerpo? Es importante entenderlo para saber el efecto de la carencia. Fortalece tus huesos y tus músculos, activa las defensas del sistema inmunológico, regula tu estado de ánimo y también ayuda a prevenir fracturas y caídas. Y aún así, hay muchos adultos mayores que tienen niveles insuficientes y no lo saben. ¿Por qué se vuelve tan frecuente la falta de vitamina D con la edad? Porque conforme va avanzando el tiempo se dan una serie de circunstancias. Primero, que la piel produce significativamente menos vitamina D al exponerse al sol. Después pasamos más tiempo en interiores. También usamos cremas que bloquean su síntesis. Y también muy pocos alimentos contienen vitamina D de forma natural. Los que sí que la contienen, como por ejemplo el salmón, las sardinas, la yema de huevo o algunos champiñones, los tendrías que consumir casi cada día para cubrir las necesidades mínimas. Y me preguntarás, ¿y qué puedo hacer para evitar esta carencia de vitamina D? Pues tomar el sol entre 10-15 minutos al día en brazos y piernas, hacerlo en horas más suaves, antes de las 10 de la mañana o después de las 4 de la tarde o las 5 de la tarde, incluir pescados grasos 2 o 3 veces por semana,
Y si no es suficiente, tu médico puede recomendarte un suplemento con vitamina D, que es la forma más activa y efectiva. Esto es importante tenerlo en cuenta y me preguntarás, ¿qué dosis? Pues la dosis exacta dependerá de lo que salga en tu análisis de sangre, tu peso, tu ubicación geográfica y tus necesidades individuales. Un consejo importante es que no te automediques. ¿Por qué? Porque un exceso mantenido de vitamina D también puede ser perjudicial para riñones y corazón. Ya lo expliqué en algún otro vídeo. Recuerda, muchas veces lo que parece fatiga, tristeza o fragilidad de la edad es solo una falta del director de orquesta, que no está ahí. Falta la vitamina D. Y a continuación vamos con el segundo nutriente fundamental, es el combustible silencioso del cerebro, la vitamina B12. ¿Por qué la vitamina B12 es esencial para el cerebro y también para la energía en adultos mayores? ¿Alguna vez has entrado en una habitación y te has preguntado, ¿a qué venía yo aquí? ¿O te ha pasado eso de quedarte en blanco en mitad de una frase? Esto no solo es despiste, a veces lo que falta no es memoria, a veces es la vitamina B12 que no está del todo bien. Esto de la vitamina B12 es como un combustible premium del sistema nervioso. Ayuda a que tus neuronas se comuniquen bien entre ellas, a que tus músculos obedezcan y a que tengas energía real para despertar. Pero a partir de los 60 años el cuerpo empieza a absorberla peor. ¿Y por qué empieza a absorber peor la vitamina B12? Porque esta vitamina B12 necesita un vehículo especial en el estómago para ser absorbida, y con la edad ese vehículo, llamado factor intrínseco, se produce menos. Y hay algo más. Medicamentos que se usan frecuentemente, como la metformina o los antiácidos, también pueden interferir en esta absorción de vitamina B12. ¿Y qué pasa si falta la vitamina B12? Pues puedes tener fatiga inexplicable, hormigueo en manos o pies, falta de concentración, despistes frecuentes, puedes tener también sensación de estar nublado mentalmente, como una niebla mental. Lo complicado es que muchas veces esto se confunde con la edad o incluso se puede confundir con síntomas de demencia. O sea que hay que ir con cuidado, porque si el problema es la B12, se puede corregir fácilmente. La siguiente pregunta es, ¿dónde se encuentra la vitamina B12? Pues en alimentos de origen animal, como la carne, el pescado, los huevos, los lácteos, pero si no comes suficiente proteína animal o tu cuerpo no la absorbe bien, necesitarás otras estrategias. Una opción práctica y natural es la levadura nutricional, que está fortificada con vitamina B12, que tiene un sabor a queso rallado y puedes espolvorearla sobre ensaladas, sopas o purés. También existen suplementos, pero es importante medir los niveles de vitamina B12 primero. Un análisis de sangre puede revelarte si realmente la necesitas o no la necesitas. Pero cuidado, porque a veces la vitamina B12 puede salir normal en los análisis básicos, pero aún así estar baja funcionalmente. Si tienes síntomas claros, tu médico puede pedirte otros análisis más específicos como la homocisteína o el ácido metilmalónico, que detectan mejor las deficiencias reales. Un consejo importante: si tienes síntomas compatibles o tomas metformina o protectores gástricos a diario, habla con tu médico, porque a veces lo que parece deterioro es solo un cable suelto que se puede reconectar. Y seguimos con el siguiente. Vamos a hablar del omega 3, que es una grasa buena que lubrica el cerebro y protege el corazón. ¿Por qué los omega 3 son tan importantes para el cerebro, el corazón y las articulaciones en adultos mayores? ¿Sabías que más del 60% de tu cerebro está hecho de grasa? Y sí, lo sé, suena mal en un cartel de supermercado, pero es maravilloso para tu cabeza. Y gran parte de esa grasa debería ser omega 3, una sustancia esencial que tu cuerpo no puede fabricar por sí solo. Es como el aceite de un coche, no hace que el motor funcione, pero sin este aceite todo se desgasta más rápido. El omega 3, sobre todo en sus formas de EPA y DHA, es un antiinflamatorio natural que protege el cerebro y mejora la memoria, ayuda a cuidar el corazón y también la circulación, y reduce el dolor y la rigidez en las articulaciones, e incluso baja los triglicéridos. Y sin embargo, la mayoría de los adultos mayores no consume suficiente. ¿Y por qué ocurre esto de que no consumen suficiente omega 3? Porque nuestra alimentación moderna está llena de grasas omega 6
aceites vegetales procesados, fritos, ultraprocesados, que compiten con el omega 3 y generan inflamación. Mientras tanto, las fuentes de omega 3 han ido desapareciendo. Menos pescado fresco, menos frutos secos y más comida preparada, precocinada o ultraprocesada. ¿Te suena esto? Dolor en las rodillas que aparecen sin razón. Niebla mental que no se va. Cambios de ánimo inexplicables. Manos y pies que están siempre como fríos. Sí, algunas de estas cosas pueden venir con la edad, esto influye, por supuesto, pero también son señales de que quizá falta esta lubricación interna. Entonces, ¿dónde encontrar los omega 3 que sean de calidad? Pues en pescados grasos como el salmón, la sardina, las anchoas, también en semillas de chía y de lino molidas e incluso una pequeña cantidad en el aceite de oliva virgen extra, y en frutos secos como las nueces, las almendras. Si no comes pescado con frecuencia o tienes una dieta que es baja en grasas buenas, podría ser útil en estos casos suplementar. Pero cuidado, que no vale cualquiera. Busca suplementos que indiquen claramente la cantidad de EPA y DHA con certificación de pureza para así evitar metales pesados como el mercurio y otros. ¿Cuál es la dosis exacta? Pues esto dependerá de tu dieta actual, de tu estado de salud y de lo que te indique tu médico. Y un consejo práctico. Tómalo con una comida que tenga algo de grasa saludable, como el aguacate o el aceite de oliva, porque así estos omega 3 en suplementos se absorben mucho mejor. Y si estás tomando medicación para la coagulación, allí consulta con tu médico antes de empezar para evitar interacciones. O sea que recuerda que en el caso de los omega 3, en este caso lo que puede parecer solo una grasa es en realidad un lubricante esencial para tu mente, tu corazón y tu movilidad. Y pasamos con otro nutriente fundamental, que es un gran regulador del cuerpo, el magnesio. El cuarto nutriente fundamental es el magnesio. El magnesio es esencial para el sueño, la energía y los músculos en adultos mayores. ¿Te ha pasado que te despiertas por la noche, a mitad de la noche, con un calambre que te hace saltar de la cama? ¿O sientes una especie de cansancio constante como si llevaras una mochila invisible? Pero eso te pasa incluso sin haber hecho nada que sea agotador. Pues a veces esto no es falta de ejercicio, a veces puede ser por una falta de magnesio. Habría que estudiarlo. El magnesio es como el afinador de tu cuerpo. No es tan visible como otros minerales, pero regula más de 300 funciones vitales. Por ejemplo, ¿qué funciones? Entre ellas, el sueño profundo y reparador, la relajación muscular y la fuerza, el equilibrio del sistema nervioso, la producción de energía a nivel celular, e incluso ayuda a calmar la ansiedad y seguramente más funciones que me estoy olvidando. El problema es que muchos adultos mayores tienen deficiencias sin saberlo, aunque no tengan ninguna enfermedad que esté diagnosticada. ¿Y por qué ocurre esta carencia o esta falta de magnesio? Porque el magnesio se pierde constantemente a través de sudor, de orina y de heces. Y con la edad el problema es que lo perdemos más y lo absorbemos menos. Además, hay cosas frecuentes, comunes, que lo agotan. Por ejemplo, el estrés crónico y ciertos medicamentos como los diuréticos. El alcohol ocasional. Incluso el exceso de calcio puede competir con su absorción. Esto sin contar que muchos de los alimentos que son ricos en magnesio, como verduras de hoja verde, frutos secos, legumbres, han ido desapareciendo de la dieta diaria. ¿Y cómo se nota cuando te falta el magnesio? Pues entre otras cosas puedes tener calambres frecuentes, sobre todo por la noche, puedes tener dificultad para dormir o para relajarte, puedes tener cansancio crónico que no mejora con el descanso, puedes tener dolor de cabeza e irritabilidad sin una causa concreta y puedes tener presión arterial que sube y que baja. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esta situación de carencia de magnesio? Pues podemos aumentar el consumo de espinacas, de acelgas, de semillas de calabaza, de almendras, de aguacate. O podemos incorporar un jugo verde diario, por ejemplo con apio, jengibre, col rizada y manzana. Es una combinación interesante. Y si aún así los síntomas persisten, tu médico podría recomendarte un suplemento. ¿Cuáles son los más fáciles de digerir? Pues suelen ser las formas que terminan en ato, como el citrato, el glicinato y el malato de magnesio. Un consejo práctico. El magnesio suele sentar mejor por la noche y puede ayudarte a dormir mejor.
porque si el cuerpo es como una orquesta, como decíamos antes, el magnesio es ese técnico silencioso que regula la tensión de cada cuerda. No hace ruido, pero es esencial para que la música suene bien. Ahora, perfecto. Ahora ya conoces los 4 nutrientes fundamentales y ahora vamos a por los 4 que son importantes, aquellos que pueden marcar una gran diferencia, aunque no son siempre los que se priorizan. Y empezaremos con la vitamina C, que seguro que hace mucho más de lo que imagina. Pasamos al nivel 2, a los 4 nutrientes importantes. El primero de ellos es la vitamina C. La vitamina C es mucho más que un refuerzo contra los resfriados en los adultos mayores. A veces se simplifica demasiado. Cuando decimos vitamina C, la mayoría de gente piensa en naranjas y en evitar un catarro. Pero lo cierto es que esta vitamina C hace mucho más, muchísimo más. La vitamina C es como ese obrero invisible que repara constantemente los cimientos de tu cuerpo, sin hacer ruido, pero sin parar. Y es especialmente importante después de los 60 años porque ayuda a producir colágeno, que es la proteína que mantiene firme tu piel, fuertes tus vasos sanguíneos y flexibles tus articulaciones. También fortalece el sistema inmunológico, acelera la cicatrización de las heridas y también actúa como antioxidante protegiendo tus células del daño diario del envejecimiento. Pero aquí viene lo importante. A diferencia de otras vitaminas, la vitamina C no se almacena. Tu cuerpo la necesita cada día y la elimina cada día. Además, ciertas cosas que son muy frecuentes en adultos mayores la agotan más rápido, como por ejemplo el estrés crónico, algunos medicamentos, la contaminación e incluso el tabaco ocasional. ¿Y qué pasa si falta esta vitamina C? Lo que pasa es que empiezan a aparecer moratones frecuentes sin golpes aparentes. Las encías sangran al cepillarse, las heridas tardan más en cerrar y hay una mayor susceptibilidad a tener infecciones y también está esa sensación de cansancio difuso que no se va. Todo eso puede parecer normal con la edad, pero muchas veces es una señal silenciosa de que algo falta. ¿Dónde encontrar la vitamina C? En cítricos como el limón, la naranja, el pomelo, en el kiwi, la guayaba, las fresas y en verduras como el brócoli o los pimientos rojos. Un truco práctico es que si comes alimentos que son ricos en hierro vegetal como lentejas o espinacas, añadas un chorrito de limón porque esto ayudará a absorber mucho mejor ese hierro. Eso ha sido un paréntesis. Si no llegas con la dieta o atravesas un periodo de más estrés o de convalecencia, tu médico puede ser que te recomiende un suplemento de vitamina C durante unas semanas. Y aquí hay que tener en cuenta una cosa que es importante. El cuerpo solo puede absorber cierta cantidad de vitamina C por vez y por eso mejor repartirla en varias tomas durante el día que tomarla toda de golpe. Porque sí, la vitamina C puede parecer sencilla, pero su ausencia se nota donde más duele, en la capacidad que tiene el cuerpo de repararse día a día. O sea que es muy importante. Pasamos a continuación al siguiente nutriente que es importante también, de los importantes, la coenzima Q10, que es la chispa que te da la energía que habías perdido. ¿Por qué la coenzima Q10 es importante para recuperar la energía en los adultos mayores? ¿Te ha pasado que te sientes sin fuerzas incluso antes de empezar el día? No estoy hablando de estar cansado o cansada después de una caminata, sino de esa fatiga que parece sin causa aparente, como si alguien hubiera bajado el interruptor de tu energía. La coenzima Q10 es como la chispa que enciende el motor de cada célula. Sin ella, el cuerpo funciona más lento, como si fuera un coche que arranca pero que no tiene potencia. Pero, ¿qué es exactamente la coenzima Q10? Es una sustancia que tu propio cuerpo fabrica y que está presente en cada una de tus células, especialmente en el corazón, en el hígado y en los músculos. ¿Cuál es su trabajo? Pues su trabajo, el de la coenzima Q10, es convertir la comida que comes en energía pura que tus células pueden usar. Y lo más sorprendente, que a partir de los 40 años la producción de la coenzima Q10 empieza a bajar, declinar gradualmente. Y después de los 70 años puede estar significativamente reducida. ¿Para qué necesitas la coenzima Q10? En parte lo puedes deducir,
pero proporciona energía a nivel celular, ayuda al corazón a latir con fuerza y regularidad, mejora la concentración y el estado de alerta y fortalece los músculos y la resistencia al esfuerzo. Y aquí viene algo muy importante. Si tomas estatinas para el colesterol, es muy probable que tu nivel de Q10 esté más bajo de lo normal, porque estas pastillas, las estatinas, aunque son útiles para el corazón y son necesarias, también bloquean la producción de esta coenzima Q10. ¿Y cómo lo notas cuando te falta la Q10? Pues te cansas con tareas mínimas, al subir escaleras parece una odisea, te cuesta concentrarte en cosas simples, tienes dolores musculares sin una razón clara, síntomas de este tipo. Y la pregunta siguiente será, bueno, ¿dónde encuentro la coenzima Q10? Pues en alimentos como el hígado, el corazón de res, las sardinas, las nueces, el brócoli, pero la cantidad que aportan no siempre es suficiente. Cuando te encuentras con niveles que están muy bajos o cuando tomas medicación que la agota. Por eso en muchos casos puede ser útil suplementar bajo supervisión médica. La dosis exacta dependerá de tu situación particular, de tu medicación y de tus análisis. Eso sí, busca suplementos de laboratorio reconocidos y ten paciencia. Los efectos no se ven de inmediato, pero suelen notarse en pocas semanas. Porque a veces lo que sentimos como envejecimiento inevitable es simplemente una batería descargada que se puede recargar. A continuación pasamos al siguiente nutriente importante. Vamos con la vitamina K2, esa gran desconocida que dirige el calcio exactamente a donde debe estar. ¿Por qué la vitamina K2 es tan importante para dirigir el calcio en adultos mayores? Seguramente has oído hablar del calcio y también de la vitamina D. Hemos hablado de la vitamina D. Pero ¿sabías que sin vitamina K2 el calcio puede acabar en los lugares equivocados? La vitamina K2 es como un guardia de tráfico del cuerpo. Le dice al calcio, tú a los huesos y tú fuera de las arterias. Y sin ella, ese mismo calcio que debería fortalecer tus huesos puede acumularse en las arterias, endurecerlas y aumentar el riesgo cardiovascular. Y eso, después de los 60 años, no es poca cosa. Primero, una aclaración importante. Existen dos tipos de vitamina K. La vitamina K1, que está en vegetales verdes y se encarga de la coagulación, y la vitamina K2, que es diferente y se especializa en dirigir el calcio hacia donde debe estar. ¿Por qué es especialmente crítica la vitamina K2 con la edad? Porque después de los 60 años aumenta el riesgo de osteoporosis y de fracturas, pero también aumenta el riesgo de arterias rígidas y de problemas cardíacos. Y muchas personas están tomando suplementos de calcio sin K2, sin saberlo. Es como enviar materiales de construcción a una obra, pero sin que el arquitecto diga dónde colocar cada ladrillo. La vitamina D lo que hace es absorber el calcio del intestino y la vitamina K2 le indica dónde colocarlo y el magnesio ayuda a mantenerlo en equilibrio. Es un equipo y sin uno de ellos los demás no funcionan bien. Un equipo. ¿Dónde podemos encontrar la vitamina K2? En alimentos fermentados como el chucrut, el kéfir, algunos yogures con cultivos vivos, en quesos curados de buena calidad. También en el natto, que es una soja fermentada japonesa que está muy de moda por su altísimo contenido en K2. También en yemas de huevo de gallinas de campo. Y en menor cantidad está en mantequilla de animales que pastan en libertad. Y si no sueles consumir estos alimentos regularmente, tu médico puede que considere un suplemento, sobre todo si ya tomas vitamina D o ya tomas calcio. Busca la forma MK7, que es más estable y permanece más tiempo activa en el cuerpo. Pero cuidado, si tomas anticoagulantes como la warfarina, consulta siempre con tu médico antes, porque la vitamina K puede interferir con estos medicamentos. Es decir, que siempre hay que ser prudente. Porque sí, fortalecer los huesos está muy bien, eso estaremos de acuerdo, pero evitar que ese calcio se desplace a donde no debe es igual o incluso más importante.
Y ahora vamos con el último nutriente del nivel 2 que hemos llamado importante. Te presento al zinc, que es como un vigilante silencioso que organiza tus defensas. ¿Por qué el zinc es esencial para la inmunidad y la recuperación en adultos mayores? Imagina que tu cuerpo fuera una fortaleza. Las murallas, los soldados, las alarmas, todo eso forma tu sistema inmunológico defensivo. Pues bien, el zinc es como el capitán de la guardia. No es el que dispara, pero es el que organiza la defensa. Y sin él todo va más lento, más débil y es más vulnerable. El zinc es fundamental para defenderte frente a infecciones, para reparar tejidos y heridas, para mantener el olfato y el gusto, para apoyar a funciones cerebrales y de la memoria, para acelerar la cicatrización. Y algo muy importante, ayudar a sintetizar proteínas para mantener la masa muscular. ¿Y qué ocurre con la edad y el zinc? Pues que el cuerpo absorbe menos zinc de forma natural. El apetito puede disminuir y muchas personas mayores toman menos alimentos ricos en este mineral. A eso se suma enfermedades frecuentes como la diabetes o problemas digestivos que también reducen la absorción del zinc. Y aquí viene algo importante. Algunos medicamentos de uso muy frecuente, como diuréticos o antiácidos, pueden interferir con los niveles de zinc. ¿Y cómo notamos cuando nos falta el zinc? Pues, por ejemplo, resfriados o infecciones más frecuentes, cortes, heridas que tardan en sanar, pérdida de gusto u olfato, algo que se hizo muy evidente durante la pandemia, uñas frágiles, caída de cabello y bajones de ánimo sin una causa clara. Hay estudios que sugieren que hasta el 40% de los adultos mayores pueden tener niveles subóptimos de zinc. ¿Dónde podemos encontrar el zinc? Por ejemplo, en carnes magras, en mariscos como las almejas o los mejillones, que son auténticas bombas de zinc, en semillas de calabaza, en nueces, en legumbres, en huevos y cereales integrales, pero cuidado, porque el exceso de fibra o fitatos que están en algunos cereales pueden bloquear su absorción. O sea, aquí habrá que guardar un equilibrio. También compite con el hierro y el calcio, por eso conviene espaciar los suplementos de estos entre sí, para evitar interferencias en la absorción. ¿Y qué pasa con los suplementos de zinc? Pues a veces son útiles, sobre todo en periodos de recuperación o en personas con dietas restrictivas. Pero aquí también es fácil pasarse. Si hay un exceso de zinc, esto puede interferir con la absorción de cobre y causar náuseas, dolores de cabeza o incluso suprimir el sistema inmune que tú estabas pretendiendo fortalecer. Por eso que siempre es mejor un control médico. Porque en este caso no se trata solo de reforzar las defensas, se trata de darle a tu sistema inmune el liderazgo que necesita para hacer su trabajo día a día. Y ahora perfecto, ahora ya conocemos los 8 nutrientes esenciales y los importantes, y ahora pasaremos a los 2 nutrientes que son estructurales. Y pasamos al nivel 3, los 2 nutrientes que sostienen literalmente tu cuerpo. Empezamos con la proteína porque sin ella todo lo demás se tambalea. La pregunta es, ¿por qué la proteína o las proteínas son claves para mantener la fuerza y la independencia en adultos mayores? ¿Te has fijado alguna vez en lo difícil que puede volverse levantarse de una silla baja? ¿O subir un par de escalones sin ayuda? Esto no es solo el peso, es la pérdida de masa muscular que ocurre con los años. Y si no se hace nada, avanza silenciosa como la erosión de un terreno firme. Y a esto se le llama sarcopenia, que ya hemos hablado varias veces. Y la buena noticia es que se puede prevenir. Pero esto requiere estrategia. La proteína no es solo para los culturistas del gimnasio, es el material de construcción de nuestro cuerpo, del cuerpo humano. Los músculos, la piel, los huesos, las defensas, los enzimas, las hormonas, todo necesita proteína para mantenerse y para repararse y para ir funcionando. Y aquí viene algo sorprendente. A partir de los 60 años necesitas más proteína que cuando eras joven, pero tu cuerpo se vuelve más resistente a usarla eficientemente. Y esto es un problema, porque es como si el cuerpo fuera más exigente. Necesita una señal más fuerte para activar
la construcción del músculo. Y te preguntarás, bueno, ¿y por qué ocurre esto? ¿Por qué? Porque hay menos apetito natural, porque los dientes ya no son lo que eran, porque la digestión se vuelve más lenta, porque algunos medicamentos reducen el hambre y porque un yogur y ya está, pues parece suficiente, pero no lo es. Entonces, te preguntarás, ¿cuánta proteína necesitan los adultos mayores? Pues las investigaciones sugieren que unos alrededor de 1,2 gramos por kilo de peso corporal al día. Una persona de 70 kilos necesitaría unos 85 gramos diarios. Pero esto puede variar según tu actividad, tu salud, tu medicación, enfermedades que tengas. Habrá que tenerlo en cuenta. Y lo más importante, no vale comerlo todo en la cena. O sea, lo ideal aquí es repartir la proteína a lo largo del día, que esto ya hemos hablado alguna vez. Y esto con comidas que contengan entre 25 y 30 gramos para activar bien la síntesis muscular. ¿Y dónde podemos encontrar proteínas de calidad? Es una pregunta importante. Pues en huevos, en pescado, en carnes magras, en lácteos, también en las legumbres, en el tofu, en el tempe, la quinoa, aunque las fuentes vegetales conviene combinarlas para cubrir todos los aminoácidos esenciales. Y después un consejo práctico. Si no sueles desayunar fuerte, un batido con yogur natural, avena y frutos secos puede ayudarte a alcanzar esta dosis matinal crucial. Y recuerda, la proteína sola no basta. Necesitas el estímulo del ejercicio, especialmente ejercicios de fuerza para convertirse en músculo funcional. Esto ya lo hemos comentado en otros vídeos. Porque al final la diferencia entre envejecer con fuerza o con fragilidad no siempre está en los años, está en los gramos de proteínas que pones en tu plato y en cómo lo aprovechas. Y hay un último nutriente estructural. Vamos con el calcio bien dirigido, porque no se trata solo de cantidad de calcio, sino también de que llegue donde debe llegar. ¿Por qué el calcio necesita aliados para fortalecer los huesos sin dañar las arterias en los adultos mayores? Cuando se habla de huesos, todo el mundo piensa en el calcio. Y no es para menos, es el mineral más abundante en nuestro cuerpo. Pero aquí hay algo que no se dice tanto. El calcio por sí solo no es suficiente. De hecho, tomarlo mal puede hacer más daño que bien, porque el calcio no viene con un GPS y sin la ayuda adecuada puede acabar depositándose en las arterias en lugar de llegar a los huesos. Y esto es crítico después de los 60 años. ¿Y por qué? Porque a partir de los 30 años todos perdemos masa de hueso gradualmente, poco a poco. Después de los 60 años esta pérdida de hueso se acelera. En las mujeres los cambios hormonales intensifican aún más esta pérdida de hueso. Y el intestino absorbe menos calcio con cada década que pasa. Por eso, en adultos mayores el secreto no está en tomar más calcio, sino en tomarlo bien acompañado y bien dirigido. Y te preguntarás, ¿qué necesita el calcio para funcionar de forma segura y efectiva? Vitamina D3 para absorberlo correctamente en el intestino, que la hemos comentado antes. Vitamina K2 para dirigirlo hacia los huesos y alejarlo de las arterias, que ya lo hemos comentado. Y magnesio para mantenerlo en equilibrio y ayudar a su utilización, que ya lo hemos comentado. También necesita ejercicio de carga, como caminar, subir escaleras o levantar pesas ligeras, para que los huesos reciban la señal de que necesitan fortalecerse. Que esto lo hemos comentado muchas veces, porque sí, el hueso es tejido vivo. Y como pasa con el músculo, si no se usa, se pierde. ¿Y cómo saber si tu sistema óseo está en riesgo? Pues si tienes dolor en los huesos o en la espalda que aparece sin causa, fracturas con caídas que antes no habrían sido un problema, pérdida de altura gradual o diagnósticos de osteopenia en las pruebas que te hacen, es decir, de falta de calcio en los huesos. ¿Y dónde podemos encontrar este calcio? Lácteos fermentados, como el yogur natural, el kéfir, que además aportan probióticos, en sardinas, en boquerones con espina, que vienen con el paquete completo, también en verduras de hoja verde, como la espinaca cocida, el kale o la acelga, en las almendras y en las semillas de sésamo, y también en las legumbres, como por ejemplo los garbanzos. ¿Y qué pasa con los suplementos? Es la siguiente pregunta. Pues solo si el análisis indica que no llegas con la dieta, entonces habría que consumirlos.
y siempre con los cofactores adecuados. Lo que he dicho, vitamina D3, vitamina K2 y magnesio, para así evitar riesgos. Y una cosa importante, es mejor tomar pequeñas dosis de calcio repartidas, mejor que una megadosis de una vez, porque el cuerpo solo puede absorber cierta cantidad por tomo. Porque fortalecer los huesos no es solo evitar fracturas. Fortalecer los huesos es también mantener la movilidad, la independencia, la confianza en moverse por el mundo. Y eso no lo da una pastilla de calcio sola. Lo da un enfoque completo, inteligente y bien coordinado. Por eso hay que tener esta visión global. No es una sola cosa. Y perfecto, ahora ya conoces los 10 nutrientes esenciales, ya los hemos comentado todos, pero ¿cómo empezar sin riesgos ni confusiones? Vamos con el plan de implementación segura. ¿Cómo puede un adulto mayor empezar a tomar nutrientes sin riesgos ni confusiones? Después de todo esto que hemos visto, es normal que te preguntes, bueno, vale, muy bien, has dado mucha información y ahora ¿qué hago yo con todo esto? ¿Cómo me lo organizo? Bueno, la buena noticia es que no tienes que hacerlo todo de golpe, no lo tienes que hacer todo a la vez. No tienes que gastar una fortuna en suplementos, ni tienes que cambiar tu vida de un día para otro. Lo que necesitas es un plan sencillo, gradual y con supervisión cuando haga falta. Vamos a distinguir 3 pasos. El paso 1 empieza por la alimentación. Siempre suele ser el primer paso porque la mayoría de lo que tu cuerpo necesita pues puede venir directamente de lo que pones en el plato. Y aquí no hablamos de recetas complicadas, ni de dietas imposibles, ni de cosas raras. Hablamos de sumar cosas pequeñas. Un puñado de frutos secos al día, un jugo verde por la mañana, que hemos comentado antes, pescado azul un par de veces por semana, repartir bien la proteína en las comidas. Son estas pequeñas cosas que hemos ido comentando y que es más fácil de lo que parece. Solo hace falta constancia y paciencia con uno mismo, con una misma. El paso 2. Hazte una analítica específica. Con un análisis de sangre dirigido, tu médico puede detectar si te falta vitamina D, vitamina B12, hierro, magnesio, cómo está la función renal. Y si tomas estatinas o metformina, anticoagulantes o antiácidos todos los días, pues conviene revisarlo con más detalle. Un consejo importante. Si tu médico no te lo propone, pues lo preguntas tú. Lleva una lista de síntomas que tú reconoces y si no le da importancia, pues busca una segunda opinión. Pero aquí lo interesante es siempre actuar en equipo con el médico. Paso 3. Introduce suplementos de forma inteligente. Evita esta tentación de comprarte 5 botes en la farmacia y empezar con todo el lunes. Porque si te sienta mal algo, no sabrás qué fue. ¿Cuál es la cronología recomendada? Es decir, cómo ir poniendo en práctica todo esto en el tiempo. Por ejemplo, la semana primera y segunda puedes mejorar tu alimentación y observa cómo te sientes. Y en la semana 3 te podrías hacer la analítica. Por supuesto, hablándolo con el médico. En la semana 4 y 6, pues introduce un suplemento cada 7-10 días, empezando por el más necesario según tus análisis. Y en el mes segundo o tercero, evalúa los resultados y ajustar la dosis si es necesario. Ya te digo, en combinación, en equipo con el médico. Entonces, ¿cómo elegir el mejor suplemento? Pues buscar suplementos que especifiquen exactamente los miligramos del principio activo que buscas. Evita mezclas de 20 en 1 que no necesitas. Has de tener preferencia por laboratorios con certificaciones de pureza de terceros. Y desconfía de promesas milagrosas o de precios que son sospechosamente baratos. Una realidad es que los suplementos de calidad no son baratos, pero tampoco necesitas arruinarte. Es mejor invertir en 2 o 3 esenciales de buena calidad que en 10 de dudosa procedencia. O sea, aquí sentido común. ¿Cuál es el horario inteligente para aplicar los suplementos? El timing, el momento adecuado para cada uno. Pues, por ejemplo, por la mañana son interesantes las vitaminas del grupo B porque dan energía. Si estás consumiendo comidas con más grasa, pues ahí puedes introducir las vitaminas D y la vitamina K2 porque mejora la absorción. Por la noche, por ejemplo, es interesante el magnesio porque te ayuda a relajarte. Y es interesante separar suplementos de hierro y calcio porque pueden competir entre sí. Esto lo he comentado. Después hay señales de alerta específicas que indican que has de parar el suplemento inmediatamente.
Aunque los suplementos suenen naturales, pueden tener efectos si se usan mal. Entonces, para consultar urgente es si empiezas con náuseas persistentes, con vómitos, con palpitaciones, con cambios bruscos en el estado de ánimo, con confusión mental, con un dolor de barriga o abdominal intenso, con una diarrea severa. Esto es lógico, hay que consultar y parar el suplemento. Y si tomas anticoagulantes y notas un sangrado inusual, pues también. Después hay que reevaluar con el médico efectos inesperados con tu medicación habitual. Y síntomas que empeoran en lugar de mejorar después de 4 o 6 semanas. También si tienes dudas sobre interacciones o las dosis. Y sobre todo, confía en tu cuerpo. Si algo ves que no te sienta bien, escucha esa señal. La sabiduría de tu cuerpo es silenciosa, pero también es muy precisa. Y ahora, ya tienes un plan claro, entonces vamos a responder a preguntas frecuentes que miles de personas se hacen cuando están a punto de empezar con estas cuestiones. Preguntas frecuentes. ¿Qué dudas tienen muchos adultos mayores cuando empiezan a tomar nutrientes esenciales? Todo lo que hemos estado comentando hasta aquí. A esta altura del vídeo, enhorabuena si has llegado hasta aquí, seguramente te habrás hecho algunas de estas preguntas. Y no eres el único. Estas que voy a comentar son dudas frecuentes, muy frecuentes que he recibido y también que son importantes de aclarar. Entonces, vamos con ellas uno a uno. Primero, ¿es seguro empezar con suplementos después de los 60 años? En general, sí, pero con matices importantes. Los adultos mayores pueden beneficiarse mucho de los suplementos adecuados, pero también es verdad que son más vulnerables a interacciones y a efectos secundarios. Por eso es fundamental empezar despacio, con supervisión médica y prestando atención a cómo responde tu cuerpo. La edad no es una barrera, pero sí que requiere ir con más cuidado, con prudencia. ¿Qué marca de suplementos recomienda? Yo no recomiendo marcas específicas porque no puedo, no quiero, pero sí que puedo recomendar criterios de calidad. Que el suplemento especifique claramente los miligramos de cada ingrediente, que tenga certificación de pureza de laboratorios independientes, que no venga con mezclas innecesarias de 10 en 1 que nadie necesita, y desconfía de envases que parecen más de feria que de un producto serio. Otra pregunta, ¿se pueden tomar todos los suplementos juntos? Depende de cuáles, pero no es recomendable. Mejor, por ejemplo, por la mañana, ya lo he comentado, la vitamina B, porque dan más energía. Con comidas que tengan grasa, la vitamina D y la vitamina K2, porque se absorbe mejor. Por la noche el magnesio, porque ayuda a relajarse, a dormir mejor. Y separados entre sí el hierro y el calcio, porque pueden competir por su absorción. Esto lo he comentado. La clave es introducirlos uno por uno y no todo junto y mezclado el primer día. Otra pregunta, ¿es seguro si tomo medicamentos? Depende de cuáles tomes. Si tomas metformina, esto puede reducir la vitamina B12. Si tomas estatinas, esto puede reducir o agotar la coenzima Q10. Los anticoagulantes requieren cuidado especial con vitamina K2. Y los diuréticos pueden afectar a los niveles de magnesio y de zinc. Si estás tomando medicación regular, pues no te la juegues y consulta antes de empezar con cualquier suplemento, porque aunque sea natural puede interactuar. Otra pregunta, ¿cuándo empezaré a notar los resultados? Esta es una pregunta muy frecuente, la impaciencia. Pues depende del nutriente y de qué deficiencia tenías al empezar. La energía y el estado de ánimo pueden mejorar en 2 o 4 semanas. La claridad mental y la concentración en 6 a 8 semanas. La fuerza muscular en 8 o 12 semanas. Los huesos y articulaciones en 3 a 6 meses, incluso más, pueden tardar en mejorar. Pero recuerda, esto no es un analgésico, no es inmediato, pero actúa en profundidad. Aquí lo importante, la clave, está en la constancia, no en la urgencia o en la impaciencia. Otra pregunta, ¿tengo que tomarlos para siempre estos suplementos? Depende, algunos sí, otros no. La vitamina D puede necesitarse de forma continua, sobre todo en invierno si tienes poca exposición al sol. En cambio, otros como el magnesio o coenzima Q10 pueden tomarse por temporada según los síntomas que tengas, también dependerá de lo que te salga en las analíticas.
Lo importante es revisar cada 6-12 meses con tu médico, ajustar según cómo estás y no solo seguir un calendario fijo. ¿Y si mi médico dice que no lo necesito? En ese caso es posible que tengas razón y que no necesites ningún suplemento. Y también es posible que no tenga toda la información, eso no es culpa de nadie. La idea aquí no es enfrentarse, sino colaborar en equipo con tu médico y no olvidar también con tu enfermera o enfermero. Si sientes que algo no cuadra o tienes síntomas que crees que podrían mejorar, pide análisis más específicos, lo comentas con educación, pregunta por los nutrientes que te preocupan, puede que no lo consideren oportuno, puede que no tengan la posibilidad de pedirlos porque no tengan estos recursos o estos permisos para pedir estas analíticas. Si hace falta, pues busca una segunda opinión porque también tu salud merece una segunda mirada si te preocupa algo. Ahora ya tienes toda esta información y viene lo más importante, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Qué puedes hacer hoy mismo para mejorar tu salud con estos nutrientes importantes, fundamentales, estructurales que hemos comentado? Si has llegado hasta aquí ya sabes algo que es muy valioso, que muchos de los síntomas que asociamos al envejecimiento en realidad pueden tener una solución. Fatiga, olvidos, dolores, calambres, tristeza sin causa. A veces no es la edad, es lo que falta. Y ahora tienes un mapa claro, con nombres específicos, con fuentes naturales, con un horario, un timing inteligente y sobre todo con criterio científico. Recuerda los 10 nutrientes esenciales que hemos comentado. 4 fundamentales como la vitamina D3, vitamina B12, omega 3 y magnesio. Los 4 importantes, la vitamina C, coenzima Q10, vitamina K2 y zinc. Los 2 estructurales, proteínas de calidad y calcio con los cofactores que hemos comentado. Empieza por la alimentación. Esto es lo fundamental. Pero antes de empezar hay algo crítico que debes saber. De todos los nutrientes que hemos visto, la vitamina B12 es quizás la más traicionera. ¿Y por qué digo esto? Porque puedes estar haciéndolo todo bien y aún así caer en errores peligrosos que la mayoría comete sin saberlo. Mira ahora el próximo vídeo donde te voy a explicar los 7 errores que puedes cometer con la vitamina B12 que pueden estar saboteando tu salud en silencio. El error 4 es especialmente peligroso porque los síntomas pueden tardar hasta 5 años en aparecer y cuando lo hacen algunos daños ya pueden ser irreversibles. Miles de personas que comen carne regularmente están cometiendo este error. Después, el error número 7 puede hacer que tu médico te diga que estás bien cuando en realidad necesitas tratamiento urgente. Porque la información puede salvarte, pero la información mal aplicada también te puede hacer daño. No te arriesgues, mira el vídeo ahora, cuídate, un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.